días, Muchos pastor. gustos ustedes para compartir la palabra de Dios. Y, perdón. Les invito, mientras tanto, mis hermanos, a buscar el libro de Mateo, en su capítulo 5. Pues, mis hermanos, les pido el favor, acompáñenme a orar. Dios y Padre, gracias te doy en esta mañana. Señor, es un privilegio, Señor, y una responsabilidad enorme ante ti, Señor. Estar en tu presencia para llevar tu palabra a quienes escuchan. Dios y Padre, yo te pido que tu Santo Espíritu esté conmigo y hable, Señor, esta palabra que viene de ti, Señor, que llegue al corazón de mis hermanos y, Señor, en su momento, Señor, esto aprendido y esto, Señor, se ha puesto en práctica para honrar y bendecir tu nombre. En el nombre precioso de Jesucristo, Señor. Amén. Pues, mis hermanos, siguiendo estas intervenciones acerca de las bienaventuranzas, precisamente, a través de las semanas pasadas hemos estado escuchando de las grandes verdades en la palabra de Dios sobre las bienaventuranzas, y que, como ustedes saben, a su vez forman parte de este sermón del monte. ¿Sí? Entonces, repito, estoy en Mateo 5:1, solamente soy breve, 2 versículos de Mateo 5. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y bueno, las bienaventuranzas. Mis hermanos, me toca el día de hoy a mí analizar, bueno, compartir con ustedes el Mateo, estoy en el Mateo, repito, capítulo 5, versículo 9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sabes que tú y yo somos parte de esos pacificadores? ¿Qué viene a tu mente cuando hablamos de los pacificadores? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué pueden ser los pacificadores? ¿Sí? Pienso una persona que quizá es paciente, tranquila, y si no, a lo mejor puede ser de otro carácter, pero bueno, un pacificador es que quizá viene así a una idea así muy clara, rápida, poner tranquilidad en las cosas que puedan estar pasando, un conflicto, una situación, poner paz, como decimos, ¿no? Seguramente una persona o personas que intervienen en una pelea, en una discusión, en un problema para solucionar esa situación y poner paz. La paz tiene relación con Dios, como veremos a continuación. Así que vamos a estar analizando esto. Entro en el tema propiamente. Aunque la paz terrenal en el huerto fue interrumpida cuando el hombre pecó, ¿se recuerdan, mis hermanos, Adán y Eva? ¿Sí? En la cruz, Jesucristo volvió a hacer de la paz una realidad, y él, Jesucristo, se convierte en la paz de todos los que ponen su fe en él. Regreso un poco a lo que yo mencionaba, ¿no? Que la paz terrenal en el huerto fue interrumpida cuando el hombre pecó. ¿Recuerdan? Todo estaba tranquilo. O sea, cuando leemos la palabra de Dios, allí en Génesis, sobre todo ya en el 2 y luego ya el 3, recuerdan, todo estaba tranquilo para Adán y Eva, ¿sí? Obedientes, felices, gozando de lo que Dios había puesto a su disposición para que a ellos no les faltara nada. Y entonces, realmente cuando uno tiene la lectura desde Génesis 1, en su capítulo 1, la formación del mundo, todo, cuando has puesto el hombre ya en la tierra, en la ausencia, al sentirse solo, es el comentario que hace Adán, manda a Eva, y bueno, repito, todo va bien, todo feliz, no hay ningún problema, ¿sí? Y
repito, todo puesto por Dios a disposición de ellos para que no les faltara nada, y era ese lugar, como también da a entender en la palabra de Dios, algo hermoso, un paraíso, ¿sí? Y de pronto todo cambia, ¿sí? Y viene el comentario, ¿quién metió la cola allí? Satanás, ¿sí? Sí, de otra forma, pero bueno, la serpiente. Esto lo podemos ver en Génesis 3. Y bueno, todas las consecuencias de todo esto, de todo lo que pasó a raíz de que Eva se case a la serpiente, ese fruto que es tomado, invita a Adán, y bueno, todas las consecuencias fatales que dieron como consecuencia todo esto, ¿no? El pecado, ¿sí? Tú podrías decir, bueno, pues es que ellos, ¿por qué no obedecieron a Dios, no? De no comer del árbol del bien y del mal, y comieron, ¿y qué pasó? A raíz de la desobediencia, y como dice por ahí un dicho común, ¿no? En el pecado llevaron la penitencia. O sea, eh, y hasta la presente, pues nosotros estamos pagando o llevando pues esa consecuencia, ¿no? Eh, Sirve el ejemplo de Adán y Eva para ponernos en su lugar de la no obediencia a Dios. Cuántas veces, quiero que analices y que pienses en esto, cuántas veces el Espíritu Santo, ¿sí? A través de tu día, de tu diario vivir, ¿sí? Hoy, ayer, antier, el Espíritu Santo, por alguna razón que viene a tu mente, una persona que seguramente te debe dinero, te hizo un mal, pensó mal, te improperios allí, palabras feas, que te comentó, que te dijo, quizá te maldijo, en fin, de todo eso, ahora, pero muchas veces también nosotros, a raíz de ese pecado que traemos antiguo, ¿verdad? Muchas veces el Espíritu Santo te está diciendo, aconsejando, no hagas esas cosas, no digas esas cosas, no comentes, no pienses mal de esa persona, porque muchas veces nos imaginamos algo que pasó, ¿verdad? Dejamos de ver a esa persona, a quien sea, y nos imaginamos, es que seguramente me dijo, o me hizo, o actuó de esa manera o sea, pensamos cosas que no debemos pensar, hacemos cosas que no debemos pensar, ¿sí? Y decimos cosas que no debemos decir, ¿sí? Todo eso, si recuerdan, el pecado forma parte de todo esto, ¿no? Cosas que hacemos, cosas que decimos y cosas que pensamos. Entonces, eh, perdón, sí, entonces, eh, para poner no obediencia a Dios, ¿cuántas veces el Espíritu Santo nos está diciendo o aconsejando no hacer, no decir, no pensar cosas malas, no hacer, no caer en el pecado, ¿sí? Como consecuencia de ello, ¿sí? Entonces, hacemos, pensamos, decimos cosas equivocadas, acciones de pecado, repito, de palabra, de obra o de pensamiento. Miren mis hermanos, hemos estado hablando desde un principio de la paz, ¿verdad? Esta paz es rota cuando hay pecado. Ninguna época ha tenido más necesidad de paz que la nuestra. Y creo que esto es una gran verdad. Ah, repito, ninguna época ha tenido más necesidad de paz que la nuestra. ¿Creen ustedes que así es? Porque podríamos pensar a lo mejor hace 3 años, ¿no? Cómo estaba el mundo. Y hace 10 años, pues cómo estaba el mundo, ¿sí? Y la verdad es que en todo momento se ha requerido que haya paz en el mundo. Pero como ahora, mis hermanos, no solamente a raíz de la pandemia, o sea, esto tiene un año, pero si empezamos a ver semanas, meses, años atrás, ¿verdad? Cuando menos de unos 4 o 5 años para acá, sin quitar las cosas de 6, 7, 8, 10 años atrás, ¿no? Pero en esta época que estamos viviendo actualmente, si quieren verlo 2 años, de 2 años para acá, como nunca, la paz ha sido tan necesaria, porque cada vez vemos más en el mundo problemas bélicos, guerras, problemas, no solamente, esto lo vemos a nivel mundial, pero
sin ir lejos, en torno nuestro, quizá con vecinos, con familias, con los trabajos, el jefe, o un compañero que por envidia habla mal de otro y bueno, hermanos, repito, nunca como hoy ha habido esa necesidad de paz como es en nuestra época. Fíjense lo que comento. La filosofía popular del mundo, reforzada por la enseñanza de psicólogos y consejeros, ojo con esto, ¿sí? No todos, pero en su mayoría, eh, dentro de mi medio, como profesor, yo tengo oportunidad de platicar con algunos psicólogos, ¿no? Y pues bueno, tenemos personas que sin ser consejeros, ni decimos que mi esposa y yo seamos consejeros profesionales. La verdad es que hemos tomado algunos cursos, pues, leemos algún libro de consejería, eh, 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 y bueno, experiencia a través de los años, pero el punto aquí es la filosofía popular del mundo, reforzada por la enseñanza de psicólogos y consejeros, es ponerse uno mismo en primer lugar. En primer lugar. Eso de ponerse en primer lugar no tendría ningún problema. Eh, eh, vamos, es necesario. Haces un estudio y trata de sacar, sabes que por consecuencia de una mejor calificación vas a tener un buen lugar o un primer lugar, ¿no? O accedes a un premio, qué sé yo, a un reconocimiento. Todo eso no es ningún problema. El problema radica en, ¿sí? Dice aquí, es ponerse uno mismo en el primer lugar, lo cual no tendría problema si no afectáramos, si no pisoteáramos derechos de los demás. Primero yo, luego yo y después yo. Sobre lo que pase, no me interesa él, no me interesa ella, yo primero, ¿sí? Y entonces, por consecuencia, pues viene mucho de eso es el pecado, ¿no? El amiguismo, el cohecho, la trampa, y bueno, yo repito, ¿no? No hay ningún problema de querer ser el primero, no, el problema es cuando afectamos a los demás, ¿sí? Entonces, como consecuencia de ese pecado, y repito, ¿sí? Eh, mientras haya pecado, no hay paz. Entonces, sigo con esta idea, ¿no? Cuando estamos en primer lugar, cuando se ven las cosas en primer lugar, la paz está en último lugar, ¿sí? O sea, el querer llevar las cosas en paz, bien, tranquilos, eso es después. Yo primero hago lo mío, no me importan los demás, o los demás, ¿verdad? Y yo hago, ya saben, ¿no? El que no tranza no avanza. Frase muy socorrida para muchos, ¿sí? El ego el ego precipita conflicto, división, odio, resentimiento y guerra. El ego es el gran aliado del pecado y el enemigo de la justicia y por lo tanto de la paz. Mis hermanos, ¿estarán de acuerdo conmigo en lo que voy a comentar? No existe paz hoy día por dos razones. La oposición de Satanás y la desobediencia del ser humano. ¿Sí? Repito, la oposición de Satanás y la desobediencia del ser humano. La caída de los ángeles, ¿sí? Es entrar en otro tema, pero esto es importante porque tiene relación con, ¿sí? Isaías 14, 12, no lo busquen mis hermanos, estoy rápido aquí, Isaías 14, 12. Dice así, está hablando aquí, yo hablaba de la caída de los ángeles y la caída del hombre, establecieron un mundo sin paz. Y estoy, repito, en Isaías 14, 12, donde dice, eh, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Está hablando de Satanás, ¿sí? Repito, no es entrar en otros temas, pero eso es importante, ¿sí?
repito, no existe paz en el mundo por dos razones: la oposición de Satanás y la desobediencia del ser humano, ¿sí? Eh, Hablábamos de esa desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Y pues bueno, consecuencia del pecado. ¿Pero quién lo motivó? Satanás. Entonces, estas son las dos razones por las que no hay paz en el mundo, ¿sí? En 1968, un importante periódico de Estados Unidos reporta que hasta esa fecha de 1968, es el estudio lecturas que yo hacía, ¿no? En 1968, un importante periódico de Estados Unidos reportó que hasta esa fecha, hasta 1968, había habido 14.553 guerras conocidas desde el año 36 antes de Cristo. Bueno, ya saben ustedes, los investigadores, y bueno, obviamente, perdón, sin ser redundante, ¿no? Hacen una investigación y se calcula 14.553 guerras, ¿sí? Desde el año 36 antes de Cristo hasta esa fecha de 1968. Y es producto todo esto es producto precisamente de haber, pues bueno, de la consecuencia que se trae del pecado desde el Génesis, ¿sí? Entonces, desde 1945 se habla más o menos de 70, más o menos 70, de 70 guerras y casi 200 brotes violentos de importancia internacional, de las que según algunos pienso yo que algunos de nosotros tenemos conocimiento. Yo les diría, 1946, mi nacimiento, a la edad de ya de unos 10 años, pues bueno, yo leía en los periódicos, a lo mejor sin tener conciencia de esa situación, pero ya de 13, 14 años, porque había todavía como eh, muchos países todavía estaban en ese periodo de, rehacer, Francia, Alemania misma, Inglaterra, los países que habían participado, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial del área europea, ¿sí? Entonces, vamos, hago esta referencia porque, repito, había habido más o menos 70 guerras de 1945 hasta la fecha, ¿no? Desde 1958, fíjense, desde 1958, casi un centenar de naciones han participado en alguna forma de conflictos armados. O sea, de todos modos, a pesar de que se pudiera ver, estamos hablando del año 45, 46, Segunda Guerra Mundial, aquí estoy hablando ya del 58, 12 años después, de todos modos, había intervenciones todavía de guerras como sigue haciendo actualmente, un país que va contra el otro, sin decir nombres, pero un país que va contra el otro y el otro le ayuda, en fin, falta de paz, falta de paz, falta de paz. ¿Por qué? Porque el hombre ambiciona, quiere poder, y entonces no le importa pisotear a una nación, al ser humano, quiere el poder, y entonces vienen estos conflictos, ¿no? La falta de paz, paz de la que Dios habla, muchas, muchísimas. Voy a dar algunas referencias, paz de la que Dios habla aquí en su palabra. Conste, estamos hablando de los pacificadores, ¿recuerdan? Es la séptima bienaventuranza. Bien, sigo. En su momento actual, perdón, es que hacer una referencia de quienes habían sido mediadores con distintos presidentes. Hubo un hombre muy famoso que se apellidaba Kissinger, es lo que me acuerdo, ¿sí? Es un hombre que medió muchas veces de Estados Unidos para no hacer de lo que desde entonces ya se hablaba, ¿verdad? Estamos hablando del año 70, 80, 90, de una posible tercera guerra mundial, y donde este hombre, si hablamos de tercera guerra mundial, se hablaba mucho de la guerra, que Rusia, Estados Unidos, pero ya participaban otros, ya saben lo que decimos los aliados. Mis hermanos, todo esto que les estoy comentando es porque es parte del conflicto. Mientras haya pecado en el ser humano, ¿sí?
los pacificadores, o sea, aquí la palabra de Dios habla de los pacificadores, que nosotros somos parte de ese cuerpo de pacificadores. Bien, la séptima bienaventuranza, ¿sí?, pide al pueblo de Dios que sean pacificadores. Él nos ha llamado a una misión especial para ayudar a retomar la paz perdida en la caída, ¿sí? Hermanos, repito, esa caída de la que se habla es desde Génesis, Adán y Eva, la caída al pecado, ¿verdad? Y, repito, esta séptima bienaventuranza, que nosotros somos parte de esos pacificadores para restaurar esa paz, lo que Dios quiere, ¿sí? La paz de la que Cristo habla en esta bienaventuranza, muy importante este comentario, la paz de la que Cristo habla en esta bienaventuranza y acerca de la cual el resto de la Biblia también habla, es dejando lo que el mundo conoce y de aquello por la que lucha. Repito, la paz de lo que Cristo habla en esta bienaventuranza y acerca de la cual el resto de la Biblia también habla, es dejando de lo que el mundo conoce y de aquello por lo que lucha. Mis hermanos, esto que estoy comentando es por lo siguiente. Nuestra forma de ver la paz, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere? Muchas veces, repito, hablando de estos mediadores o de Rusia, que por ejemplo Estados Unidos, que interviene en el Medio Oriente para apaciguar la paz con Israel, con Egipto, que no haya lucha entre ellos, ¿verdad? Entonces, esa forma de paz es correcta, pero hay algo más, esa forma de ver nosotros como cristianos de la paz de la que Dios habla, ¿sí? Sigo así para dar una idea de todo esto, ¿no? La paz de Dios no tiene nada que ver con la política, ¿sí? Con ejércitos, ni fuerzas armadas, foros de naciones. ¿Recuerdan esos foros que se hacen entre las naciones para, se va a hablar de la paz? Nada de eso tiene que ver con la paz de Dios. La paz de Dios, repito, no tiene nada que ver con política, con ejércitos, fuerzas armadas, foros nacionales, de naciones, o incluso consejos de iglesias, ¿no? Hay consejos de iglesias que vamos a opinar para que la paz se lleve a cabo. No tiene nada que ver esa paz de lo que busca Dios, ¿sí? No tiene nada que ver con el arte de gobernar a alguien, ¿sí? La paz de Dios, la paz de la que habla la Biblia, no evade los problemas, por el contrario, confronta los problemas y trata de solucionarlos. Hermanos, viene a mi mente precisamente parte como dice aquí, de lo que he comentado, la paz de Dios habla de que arregla, trata de solucionar esos problemas, de confrontarlos, de enfrentarlos, precisamente para que esas contiendas o esos problemas no crezcan. Inclusive hay una invitación, ¿sí? Cuando nos dice precisamente que cuando hay un conflicto entre hermanos, ya sean carnales o hermanos de la iglesia, nosotros podemos llegar y poder platicar con ellos, o sea, hablar en forma pacífica, llegar a un acuerdo, ¿sí? Entonces, repito, la paz de Dios, la paz de la que habla la Biblia, no evade los problemas, por el contrario, confronta los problemas y trata de solucionarlos. Es la paz personal que solo Dios puede conceder al alma del ser humano y que solamente sus hijos pueden ejemplificar. Mis hermanos, algunas ocasiones he puesto algunos ejemplos. Es muy distinto esta paz de la que se trata de ser, de apaciguar las cosas, de solucionar un problema, a esa paz interior que tú sientes o que tienes cuando tú eh, te has puesto delante de las manos de Dios, ¿verdad? Y viene a ti esa paz que, como dice la palabra de Dios, yo les invito, Juan 14, Juan 14, 20, Juan 14, 22, por favor. Estoy ya aquí, Juan 14.
Dice así, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mis hermanos, esta primera parte de la palabra de Dios dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Claro que no, ¿sí? El mundo te puede decir que le da solución a una situación que es, pongo la palabra, ¿no? Material, ¿sí? Pues sí, mira, pues no sé, en el caso de un choque de automóviles, ¿no? Chocan y qué haces si tienes un seguro o no lo tienes, pero finalmente llegan a un acuerdo y allí todo quedó en paz, si se llega ya a un acuerdo, ¿no? Pero la paz de Dios viene más profundo, es algo que se siente, es algo que muchas veces que se vive, ¿verdad? Porque si tú pones algún problema, una situación, que bueno, mis hermanos lo estamos viendo, los que hemos tenido la oportunidad de poner en oración, en este grupo de oración que hay dentro de esta, de esta iglesia, ¿verdad? Eh, y no solamente en ese sentido, pero muchas veces estamos en la calle o nos hablan y, oye, pues les pido el favor, orar por, hay esta situación, o tenemos estos grupos de pastores o de varones que suben al medio, ¿verdad? Que nosotros podamos orar por esas personas. ¿Qué buscan? Precisamente que Dios dé respuesta a esa situación que en ese momento está pasando, cualquiera que este sea. Mis hermanos, ¿qué viene por consecuencia? Que la mayoría de las veces cuando nosotros hemos estado orando al Señor, viene una respuesta afirmativa, viene una respuesta hermosa que da la solución a esa enfermedad, cualquiera que sea un cáncer, COVID, la situación de un problema, lo que sea. Y viene esa paz, ese consuelo a nuestro corazón. Entonces sentimos, repito, que esa forma de paz, como dice aquí la palabra de Dios en Juan 14:27, mi paz os doy, no como el mundo la da, ¿sí? Es una paz diferente, es una paz que allá queda en lo material, pero esta es una paz espiritual, ¿verdad? De la que nosotros podemos acceder. Recuerden que nosotros somos parte, repito, de ese pueblo de Dios, ¿verdad? En que podemos con la seguridad poder acceder por medio de la oración a estar en comunión con Dios para buscar una respuesta y en este caso concreto buscar la paz que viene de Dios para dar respuesta a lo que hemos pedido. 4 verdades importantes acerca de la paz de Dios que podemos encontrar reveladas aquí en la palabra de Dios, ¿sí? Su significado, su hacedor, sus mensajes y sus mentores, o sea, quién lo hace, ¿sí? En el punto número 1, mis hermanos, analizo así, el significado de paz. Lo principal que se debe comprender es que la paz, de lo que Jesús habla, es más que la ausencia de conflicto y lucha, ¿sí? Entonces, muy aparte de que tú puedas tener, como dice aquí, como he comentado, un conflicto, una lucha, ¿verdad? Muy aparte de eso, ¿sí? Se debe comprender que la paz de la que habla aquí el Señor es más que la ausencia, repito, de conflicto y lucha, va más allá, ¿sí? La paz de Dios no solo detiene la guerra, sino que la reemplaza con la justicia que trae armonía y, desde luego, el bienestar, ¿sí? Fíjense, hermanos, que al estar terminando, o dar como término esta intervención mía aquí, el comentario con la palabra, vino a mi memoria precisamente esa palabra que usa el pueblo judío, no solamente el pueblo judío, lo utiliza ya, es usada ya muy comúnmente en un buen sentido de la palabra. ¿Sí? El saludo judío, shalom, desea paz, ¿sí? Y expresa el deseo de que a quien se le saluda tenga toda la justicia y la bondad que Dios puede otorgar. Qué hermoso, ¿no? Mis hermanos, vean lo que dice, ¿sí? De que a quien se le saluda tenga toda la justicia y la bondad de Dios, toda, ¿sí?
Entonces, cuando el creyente, cuando este shalom, que quiere decir paz, ¿verdad? Viene acompañada con una serie, yo así lo digo, es una serie de bendiciones, de bondades, de, 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 de algo que te llena realmente, porque ese es el deseo de Dios, ¿sí? ¿Sí? Dice la justicia y bondad que Dios puede otorgar. Es hermoso pensar en todo esto. El significado más profundo del término es así, ya en comillas, el bien más elevado de Dios para usted. O sea, cuando se saluda a la persona, cuando se le da esa palabra shalom, eso es el bien más elevado de Dios para usted, para quien se le dio esa palabra. Es, 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 es tan lleno de bendiciones, tan lleno de cosas allí que Dios les da, ¿verdad? Que la gente se siente satisfecha quien entiende lo profundo y el verdadero significado de esta palabra shalom, paz, ¿sí? Santiago confirma la naturaleza de la paz de Dios cuando escribe: la sabiduría que viene de lo alto es permanentemente pura y después pacífica. Esto lo encontramos en Santiago 3:17, ¿sí? Luego, Pablo, hablando a los hebreos, vincula paz con pureza cuando instruye a los creyentes diciéndole: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto lo leemos en Hebreos 12:14. La paz no puede venir mientras el pecado persista, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ¿por qué digo esto? Porque la paz no puede venir mientras el pecado persista. Si está allí el pecado, ¿qué hace? La persona está inquieta, algo no está bien, está pensando, hice mal, dije cosas malas, actué mal, pensé mal, o sea, ahí está, esa carga que siente. eh, eh, no se siente en paz, pues, no está bien consigo mismo. Entonces, repito, ¿sí? La paz no puede venir mientras el pecado persiste. El gran enemigo de la paz es el pecado. El pecado separa al hombre de Dios y ocasiona enemistad con él. Y esto es cierto, ¿sí? Si la persona, quien quiera que ésta sea, ha pecado, ¿sí? Entonces, eh, hay enemistad con el Señor. Dios es puro, es santo. No, no permite, no está bien. Hay una separación, como tú lo quieras ver, momentánea, de 2, 3 horas, de un día, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer nuestro pecado para estar bien delante de Dios, para que haya esa reconciliación con el Señor. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿sí? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿sí? ¿Recuerdan también de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Si tú tienes un corazón tranquilo, en paz, y puedes darle a una persona un saludo, una palabra de bendición, ¿sí? De la abundancia del corazón, de lo que yo siento por esa persona, de no maldecir, de no hablar, ¿sí? Pero es también el lado contrario, ¿no? Hay gente que tú las ves desde que las ves en su persona, ¿verdad? Hoscos, serios, mal encarados, y luego alguien decía por allí tiene un aspecto de limón, ¿no? Todo agrio allí. Pero aparte de eso, aparte de muchas veces de su aspecto así, que bueno, hay personas serias, está bien, pero ya su forma de contestar, de hablar, de decir, siempre, así es la palabra, siempre o casi siempre están en desacuerdo con todo. Nada les parece, todo está mal, y aunque estén bien las cosas, aunque, oye, pero mira, es que ahí está bien eso, mira, come, está rico, no me gusta, y se van por el aspecto, todavía ni suceden las cosas y ya están hablando o diciendo cosas
contra la persona o contra la institución, en fin, ¿sí? Entonces, mis hermanos, repito, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, están enojados, molestos con el mundo, pues a decir improperios, a pensar cosas malas, en fin, mal, ¿sí? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. A menos que la persona reconozca su enemistad con Dios, muchas veces no tiene sentido hablarle a esa persona de Dios, ¿no? Tú estás allí, vamos, si no insistiendo, ¿verdad? Si no insistiendo, de vez en cuando tratar de llegar y hablarle de Dios, y de Jesucristo, de su salvación, en fin, y la palabra, siempre hay un rechazo a una mala palabra, a una mala intención, o una mala actitud, ¿no? Entonces, no, hay personas que, bueno, dejan de hacerlo, ¿no? De tratar de hablar con esa persona, quien quiera que sea, para buscar que reciba de Dios, ¿no? Reciba al Señor. Pero hay ocasiones que no se dejan, por más. Y miren que se lo digo por experiencia, por años, en mi caso, ¿no? Que trato más con varones, ¿verdad? Y alguna ocasión que hay oportunidad de platicar con mujeres, hay un rechazo, ¿no? Y es increíble, yo muchas veces he compartido, leía yo en un libro, ¿no? Tú puedes acceder muchas veces a tratar de hablar con una persona, y si empiezas a hablarle de Dios y todo va bien. El problema es cuando les hablas del Señor Jesucristo. Tú les dices así, pero mires que Cristo llevó allí en la cruz los pecados y luego lo preparan, ya no quieren hablar, ¿sí? Quizá porque a través de su vida, porque quiero pensar que es así, que a través de su vida desde chiquillos, ¿no? Pues hablan oye, de Dios o de un Dios, ¿sí? Nada más, ¿sí? Claro, los que vamos con conocimiento y creciendo, o que de alguna manera fuimos enseñados en la palabra de Dios y de Jesucristo y su Espíritu Santo, pues bueno, aunque las palabras son como comunes para nosotros, ¿no? Pero el problema es para personas que nada más nada más han oído hablar de Dios, ¿verdad? Y de la Virgen. Ah, todo va bien hasta ahí. Pero cuando tú empiezas a hablar de Cristo, de veras, mis hermanos, cuando les empiezas a hablar del Señor Jesucristo para que lleguen a la salvación de su alma, ¿verdad? ¿No? Inmediatamente hay un cambio allí. Pero bueno, es otro tema. Ser un pacificador es en esencia el resultado de una vida santa. ¿Sí? Y esto, mis hermanos, perdónenme, no es que yo sea así el santo y el puro, no. Pero fíjense lo que dice. Ser un pacificador es en esencia el resultado de una vida santa. O sea, la verdad, mis hermanos, es que trato de vivir una vida correcta, ¿sí? No estoy exento como humano, sin ser un justificante, ¿verdad? Para hablar o decir cosas malas, hacer cosas malas. No. Trato de seguir un camino, como muchas veces decimos, tratar de llegar a la estatura, del varón perfecto, ¿sí? Es difícil, muy difícil eh, tratar, bueno, de llegar a la estatura del Señor Jesucristo, pero bueno, voy en un camino que con la ayuda de Dios pienso, voy bien, pero es eso, ¿no? Ser un pacificador es en esencia el resultado de una vida santa, o sea, tratar de llegar a la estatura del varón perfecto. Y lo que ha sido parte del tema de esto, ¿no? De la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores. Repito, tú y yo somos parte de ese cuerpo de Cristo, que somos parte de esos pacificadores, de llevar su palabra, de poner las cosas bien, en paz, de que todo fluya, ¿verdad? Desde luego, poniendo todo en manos de Dios y para que Él nos dé la palabra que debemos usar en su momento para ser eso, pacificadores. El hacedor de la paz, que es Dios. Los hombres no tienen paz porque no tienen a Dios. El Antiguo y el Nuevo Testamento están llenos de declaraciones de que
de que Dios es el Dios de paz. Mis hermanos, doy rápidamente lectura, porque es así más rápido. Estoy en Levíticos 26:6. Dice así, y yo daré paz en la tierra. Ya, voy a tratar de ser breve para no alargar esto, ¿no? Pero estás en Levítico 26:6. Estoy en Salmo 29:11. Salmo 29:11. Dice así, 29:11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Sí? Estoy en Isaías 9:6. Mis hermanos, yo les digo, yo puedo seguir, hay 20, 30, 40 ejemplos de lo que es, de lo que Dios invita Él siempre está buscando que haya paz en la tierra, ¿sí? Y bueno, cito el Antiguo Testamento, voy a ir al Nuevo Testamento, y estoy aquí en Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el príncipe sobre su nombre, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entre otros muchos nombres que tiene el Señor Jesucristo, es príncipe de paz, ¿sí? Estoy en Romanos 15:33. Romanos 15:33, que dice así, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y puedo dar más. Bueno, sigo adelante. La venida de Cristo a la tierra fue la venida de la paz de Dios a la tierra, ¿sí? Porque solo Jesucristo podía quitar el pecado, el gran obstáculo para la paz, ¿sí? Entonces, Dios tenía un propósito que se venía gestando, o sea, nosotros sabemos, cuando leemos allí en Génesis 1:1, dice allí, habla del verbo y el verbo era con Dios. Está hablando, el Señor Jesucristo estaba con Dios ayudando a su Padre a hacer esta tierra en la que vivimos, ¿no? Entonces, Génesis 1:1 ya habla de ello, ¿no? Entonces, repito, ya desde entonces, ¿verdad? Había formas de acceder a él, a Dios, y era mediante el holocausto. Pero a la venida del Señor Jesucristo, precisamente, que viene también con un propósito, es precisamente quitar el pecado, ¿sí? El gran obstáculo para la paz, y es precisamente la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Efesios 2:13-14. Si alguien lo tiene, no, ¿verdad? Ya necesito volver a cambiar. ¿Efesios qué, pastor? Efesios 2, ya estoy aquí. Dice así, Efesios 2:13-14. Dice así. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, siempre hay alguna forma de que Dios quiere, ¿verdad? Que esa paz que se quitó a raíz de que Adán y Eva caen en ese pecado, ¿verdad? En el pecado, lo seguíamos arrastrando. La venida del Señor Jesucristo viene con esa reconciliación, será la idea de darnos vida futuro, ¿no? Vida en abundancia, como dice la palabra de Dios. ¿Sí? El Dios de paz desea la paz para su mundo y un día restaurará la paz en el mundo que Él creó.
Jesús declaró, estas cosas os he hablado. Juan 16:13, Juan 16:33. Juan 16:33, que dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, todo invita a que estemos buscando ser los pacificadores que Dios quiere y como consecuencia llevar en la medida de nuestras posibilidades y con la ayuda de Dios de ser esos pacificadores para llevar la paz a quien lo necesita. ¿Sí? Hay un punto 3 de los que hablé hace un momento. Entonces dice los mensajeros de paz, y estos son los creyentes. Casi voy a terminar, mis hermanos. Dice así: los mensajeros de paz. Los mensajeros de paz son creyentes en Jesucristo, solo ellos pueden ser pacificadores. ¿Sí? Cuando tú tienes una reconciliación ya con el Señor, formas parte de esos pacificadores. ¿Sí? Tienes esa seguridad y esa confianza, ¿verdad? De ser parte de ese cuerpo del Señor Jesucristo, que también en su momento yo comentaba, somos parte de esos pacificadores para llevar precisamente la palabra de Dios, pero sobre todo también ser pacificadores con quien lo necesita. ¿Sí? Hay al menos 4 aspectos que caracterizan a un pacificador. Él mismo es quien ha hecho paz con Dios. Casi lo decía hace un momento, ¿no? Tú tienes una reconciliación con el Señor, admites pecado, Señor, y bueno, hay esa convicción de que has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador personal y por consecuencia eres parte, eres parte de esos pacificadores precisamente cuando has hecho esa paz con Dios. Un segundo punto: un pacificador lleva a otros a hacer paz con Dios. Son pecadores limpiados por Jesucristo, ¿verdad? Y comisionados para llevar su evangelio de la limpieza al resto del mundo. O sea, ahora, no solamente yo, sino cuando tú, hablas a alguien de la palabra de Dios, aceptas a Jesucristo como Salvador personal, también forma ya parte de esos pacificadores, ¿sí? O sea, están llevando también la palabra de Dios a una reconciliación a otra persona para llevarlos precisamente a ser parte del cuerpo de Cristo. Tercero, un pacificador ayuda a otros a hacer la paz con otros. Un pacificador construye puentes entre los hombres y Dios y también entre los hombres y otros hombres. Estoy en Mateo 5, 23, 24. Mateo 5, 23, 24, dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Recuerden que el tercer punto dice: un pacificador ayuda a otros a hacer la paz con otros. Seguramente tú sabes de tu hermano, de tu primo, de tu vecino, y pues bueno, como decimos, eres allí como el mediador de que las cosas pues vuelvan otra vez a estar en paz bueno, repito, un pacificador ayuda a otros a hacer la paz con otros, ¿sí? Construye puentes entre hombre y Dios y también entre los hombres y otros hombres, ¿sí? Cuarto punto, un pacificador se esfuerza por encontrar un punto de acuerdo con los demás. El pacificador habla la verdad del amor. Estoy en Efesios 4:15. Efesios 4:15 dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. ¿Sí? Mis hermanos, como ven, desde el momento cuando empecé yo a hablar de la palabra de Dios, de esta bienaventuranza, dice: bienaventurados los pacificadores. Y te decía, tú y yo somos parte de este cuerpo de Cristo, ¿no?
Somos parte de esos pacificadores. Y quizá te preguntabas, bueno, pero ¿de qué manera? De estas 4 formas, entre otras de las que ya hemos platicado, de buscar la paz, ¿eh? Estas cuatro formas, ¿verdad? Te repito, ¿sí? Él mismo es quien ha hecho paz con Dios. Un pacificador lleva a otros a hacer paz con Dios. Un pacificador ayuda a otros a hacer la paz con otros. Y un pacificador se esfuerza por encontrar un punto de acuerdo con los demás. Habla de la verdad del amor que hemos leído ya en Efesios 4:15. ¿Sí? Pues hermanos, como ven, tenemos una tarea por delante. Tenemos una misión por delante, como decía, porque pues somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de esos pacificadores que habla el Señor Jesucristo en esta 7ª bienaventuranza. Así que tenemos una gran comisión por delante de llevar la palabra, de hablar del Señor, de reconciliar, tratar de reconciliar unos con otros. Mis hermanos, nuestra misión es grande, nuestra misión es grande, pero, y esto lo podemos lograr cuando nos ponemos delante del Señor, cuando oramos, cuando buscamos su presencia, cuando sabemos que estamos dentro de los planes de Dios para llevar su palabra. Y muchas veces hemos comentado, hay amigos, personas, pues, en la palabra que a veces dicen, pero ¿cómo le hablo del Señor? La palabra de Dios misma te dice, ora al Señor y el Espíritu Santo te va a dar el momento, te va a dar las palabras para llevar la palabra que necesita aquella persona, ¿sí? Estamos viviendo muchas veces, perdón, esta palabra tan repetida, ¿no? Estamos viviendo todavía momentos muy difíciles, ¿sí? Hace ver que esto va amainando, que van mejor las cosas, nada más, ¿no? Tenemos que andar con cuidado, tenemos que seguir cuidándonos, pero mis hermanos, el punto de esto es en esta bienaventuranza ser pacificadores, ¿verdad? Y Dios nos va a ayudar a hacerlo, ¿sí? Mis hermanos, que Dios les bendiga, y pues vamos adelante. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Dice que me estaba yo acordando ahorita que está hablando mi esposo acerca de los pacificadores. Me acordé de una enseñanza que encontré y es la historia de 2 hermanos que estos hermanos tienen un conflicto por las tierras que fueron heredadas por sus padres. Entonces, ante este conflicto que tuvieron tan grande, en medio de esa tierra pasaba un río y uno de los hermanos vivía en un lado y el otro vivía en el lado contrario. Y uno de ellos, el más enojado de los dos, dice, para ni siquiera voltear a ver a mi hermano porque estaba tan enojado, tan molesto con él, dice, para ni siquiera verlo, contrató un hombre para que ese hombre levantara una muralla de su lado a la mitad del río para que evitar verse uno y otro y que cada uno quedara separado. Entonces llega este hombre y le dice, ¿qué es lo que quieres? Y le dice, quiero una muralla, una barda tan alta que no, ni siquiera pueda yo verlo. Y se va el hombre, se va el hermano, y cuando él regresa después del determinado tiempo, regresa para no ver al hermano, se encuentra con que este hombre no está, pero en lugar de esa muralla hay un puente que cruza el río. Y la reflexión es esta. A veces nosotros levantamos murallas, pero el Señor no quiere murallas, quiere puentes. Puentes en los cuales nosotros podamos ser realmente ese canal de bendición, como decía ahorita el pastor. Que seamos puente para la reconciliación con todos aquellos con los que en este momento no podemos vernos.
Son tiempos especiales, tiempos de paz, en los cuales podemos llamar a la reconciliación a los demás y nosotros mismos estar en reconciliación. Así es que, pues, esa es la enseñanza que yo me dejó muy, muy clara el día de hoy.